Igual, teníamos unas cositas que platicar antes de nuestro otro proyecto. Mm, El reino de terror. Ándale. Sí, Pero van a rodar cabezas, mi querido Robespierre. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela y estoy con mi amigo Daniel. Bienvenidos a un episodio más de Dosis Semanal de Sentido, en donde cada semana analizamos una frase de Viktor Frankl y cómo se traduce a la vida cotidiana. ¿Cómo estás, Dani? muy bien. Yo aquí con el gusto de poder estar contigo, mi estimada Giselita. Y en el episodio de hoy hablaremos de dos conceptos bastante interesantes e íntimamente relacionados. Por Ujú. un lado tenemos el concepto de vocación, un concepto muy escuchado en el ambiente de la educación. Y por el otro lado tenemos el concepto de sentido. Es propio aquí, ¿no? De la logoterapia, Así de es. la propuesta de Viktor Frankl. ¿En qué se diferencian y en qué se relacionan estos dos conceptos? Eso es lo que vamos a intentar dilucidarlo en el episodio del día de hoy. Me parece muy bien, Dani. Y bueno, si algo he aprendido de trabajar contigo estos años, es que lo mejor es poder comenzar conociendo la definición y la etimología. Eso nos da una pista de por dónde va el asunto, ¿no? Por un lado, vocación proviene de la raíz latina vocare, que significa llamado. Ay, como, bueno, me parece muy bonito, ¿no? El llamado Sí. a un determinado estilo de vida, en tanto que el sentido nos hace referencia a la finalidad, propósito u objetivo. Mm, Entonces, a ver, mira, Muy bien, muy bien, muy ¿cómo, bien. cómo explicamos esto? Fíjate, llamado Ujú. y finalidad. Ahorita vamos a ir profundizando en ello, pero antes de ir a aguas profundas, me gustaría poder mencionar pues nuestra frase del día de hoy sobre el sentido que nos ayudará a clarificar más las semejanzas y las diferencias entre vocación y sentido. La frase concretamente de Viktor Frankl, que está en su escrito El hombre en busca de sentido, nos dice lo siguiente: no deberíamos de buscar un sentido abstracto de la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe de llevar a cabo un cometido concreto. Esto me gustaría subrayarlo un poco. Por lo tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como única es su oportunidad para instrumentarla. Esta es nuestra frase del día de hoy. A ver, Dani, ahora sí vamos a adentrarnos un poco más. Esta frase nos habla de un concepto que hemos tocado con anterioridad, que es la unicidad. Y para quienes nos escuchan y ven por primera vez, la unicidad es la cualidad que tenemos cada uno de nosotros de ser únicos e irrepetibles. Y cuando le digo esto a mis pacientes, se me quedan viendo así con cara de no te estoy creyendo nada. Pero es la realidad, piénsenlo un poco, obsérvense un poco. La unicidad se refiere a que mis circunstancias son únicas. Mi forma de relacionarme con otros es única. Mi forma de hacer las cosas es única. Y eso hace de mi vocación, el llamado personal y el sentido en mi vida, único y personal. Nada de andarle copiando al vecino. Es algo que descubrimos desde que mis circunstancias son únicas, desde que mi forma de hacer las cosas es única y por lo tanto mi llamado y mi sentido es personal y único. Muy bien, Giselita. Y qué bueno y qué importante que subrayas el concepto de unicidad, porque ahí es donde encontramos pues estas semejanzas, ¿no? Entre vocación y sentido. Mi sentido y mi vocación son y parten de mi unicidad.
el sentido y la vocación no pueden ser recetadas, sino que tienen que ser descubiertas desde mi particular unicidad, desde mi particular circunstancia. Ahí tendríamos las semejanzas, ¿no?, entre vocación y sentido. Pero ahora, ¿cuáles son las diferencias? Si ambas parten de que se descubre y ambas parten de la unicidad. Bueno, la diferencia entre sentido y vocación, el sentido entendido como una finalidad y la vocación entendida como una determinada forma de actividad. Y esto es algo que me gustaría subrayar. La vocación entendida como una forma determinada de actividad. Esto sería como una instrumentalización de mi acción, una forma concreta de hacer algo. Y de hecho, en un poquito en el lenguaje de la logoterapia, serían valores de creación, porque los valores de creación son lo que yo doy al mundo, una determinada forma de actividad. Esa es la vocación. Y el sentido, pues es muchísimo más amplio, muchísimo más abarcativo. No se limita a los valores de creación, sino que también implican los valores de experiencia y los valores de actitud. Ahí tendríamos pues una diferencia o la diferenciación entre vocación y sentido. Ok, entonces a ver si te estoy entendiendo bien, la vocación se refiere exclusivamente a los valores de creación, ¿no? Mientras el Ujú, sentido puede abarcar los tres, los valores ujú. de creación, experiencia y actitud. Para recordar a nuestros amigos y amigas de la audiencia, de acuerdo a la antropología de Viktor Frankl, los valores de creación es lo que nosotros entregamos al mundo. Cuando compartimos nuestros dones, ponemos en acción estos valores de creación. Los valores de experiencia es lo valioso que recibimos del mundo y de los otros. Y los valores de actitud se refiere a que cuando una situación no puedo cambiarla, lo que sí puedo hacer es cambiarme a mí misma, ¿no? O sea, puedo cambiar mi actitud ante esas circunstancias que me está tocando vivir. Pueden ir al episodio 26 de Dosis Semanal de Sentido, ahí hablamos más extensamente sobre los valores, pero para poner un ejemplo que creo que será fácil de entender, me gustaría que pensáramos en este famoso físico inglés, Stephen Hawking, que cuando tenía 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le daba un pronóstico de 2 años de vida. Sin embargo, no dejó de trabajar y por 55 años más estuvo entregando sus dones al mundo, la vocación que lo había llevado a doctorarse en física, ¿no? Y contribuir al enriquecimiento de esta disciplina. Y bueno, asumiendo, yo no tuve el gusto de conocerlo, ¿verdad? Pero asumo que tomó una actitud heroica en la aceptación de su enfermedad, ¿no? En ese caso estamos hablando en que había sentido en aceptar sus circunstancias, con las limitaciones que gradualmente empezó a tener y trabajar como podía con lo que tenía para seguir llevando a cabo su llamado, su vocación. No sé cómo escuchas esto, mi Dani. Ok, creo que es un ejemplo muy, muy bueno porque permite ilustrar muy bien los tres tipos de valores. Por el lado de los valores de creación está muy clara su vocación por la física. Ese fue el llamado de Stephen Hawking, la física, y no la política, no la historia, no la arqueología, sino la física. Ujú, Esa era su vocación y esa era su labor. A pesar de sus limitantes físicas, pudo llevar a cabo su vocación, porque la herramienta más importante, pues para llevar a cabo esta vocación era pues aquí, ¿no? Su intelecto. ujú, Tenía pues las herramientas para vivir su vocación.
sus valores de creación, crear o descubrir pues estas teorías de la física. Los valores de experiencia también estaban presentes en Stephen Hawking, porque descubrió su vocación gracias al asombro de lo que fue captar para él pues la realidad del universo. Y los valores de actitud también estaban presentes en él, porque no estaba en una condición pues completamente saludable, sino en una condición más limitante y asumió una actitud a pesar pues de la condición en la que él estaba. Entonces, tanto valores de creación como valores de experiencia, como valores de actitud están presentes. El sentido en una manera bastante abarcativa y subrayando que en estos valores de creación estaba presente su vocación, Ujú. su forma de actividad personal desde su unicidad. Sí, o sea, digamos que tenía sentido para él seguir trabajando en su vocación, en el llamado, a pesar de las circunstancias tan limitadas que tenía, ¿no? De biología, de su biología. Oye, Dani, pero a ver, ¿podríamos decir que la vocación es parte del sentido de mi vida? Sí, buena pregunta y tendré que responder pues con un rotundo sí. La vocación es parte de mi sentido de vida. Vocación pues auténticamente entendida como es lo que estoy yo llamado a hacer, Ujú, a realizar. Y no, pues vocación no es cuando yo lo que persigo pues es un fin externo, como digamos pues el dinero. Vocación es cuando el llamado es por la actividad en sí misma. Porque les decía, ¿qué vocación es una determinada forma de actividad? Y eso es lo que importa, esa forma de actividad y no cuánto dinero voy a ganar, o qué lugar voy a ocupar, etcétera. ¿cuán Ujú. famoso voy a ser? Sí, ándale. Vocación simple y sencillamente me importa la actividad que voy a realizar, de ser carpintero, de ser panadero, de ser lo que sea. Esa es mi vocación, ese es mi llamado y ahí está presente un sentido. Ujú, Por eso la vocación forma parte del sentido de mi vida, aunque claro, no es el único sentido de mi vida, porque ujú, también puede estar el amor a mi familia, el amor a la naturaleza, como Stephen Hawking, ¿no? Les estábamos diciendo cómo estaban presentes distintos valores, ujú, pero la vocación pues es uno de ellos y uno de los más importantes, porque representa en muchos aspectos pues la realidad laboral de nuestras vidas. Muchas ujú, veces pasamos gran parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestras vidas en esta actividad laboral. ujú. Aunque hay que también decir que la mayoría de las veces es así, pero hay veces en que la vocación a veces también no nos permite la remuneración. También llega a pasar, por ejemplo, quiero mi vocación es ser carpintero, pero con eso no me alcanza para mantener a mi familia, por lo tanto, trabajo de godín, lunes a viernes y nada más los sábados me dedico a mi vocación. También llega a suceder, pues eso, ¿no? Pero ahí creo que es un ejemplo para ponerle a nuestra audiencia, ¿no? Ok, Ujú, no puedo trabajar en mi vocación porque tengo que tener un trabajo en el que reciba yo una buena remuneración. ujú, ¿Por qué? ¿O para qué? Pues para alimentar a mi familia, para darles educación a mis hijos, lo que sea. Es una circunstancia que no puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi actitud hacia ese trabajo de godín, como tú lo pones, ujú, ¿no? ujú, De burócrata o de oficina. Y puedo tener una actitud porque tiene sentido que yo esté en ese trabajo, que no me gusta del todo, sí, pero que me ayuda a cubrir las necesidades mías y de mi familia. sí. Y me ayuda a vivir mi vocación, aunque sea nada más los sábados. Aunque sea los sábados. Y entonces, ¿tiene sentido ese trabajo? Ujú, Sí, a lo mejor no es mi vocación, pero ujú. seguir en ese trabajo sí tiene sentido para mí
en esta circunstancia especial de mi vida, en esta circunstancia única. Así es, así es, así es. Hay ocasiones en que la vocación me puede permitir ganarme el pan y Ujú, cumplir con otros sentidos. Habrá ocasiones en las que no, y la vocación se vea pues reducida o incluso también frustrada. Pero también decir que cuando se frustra una trayectoria vocacional, se puede abrir otra. No quiere decir que el llamado de la vocación sea solamente a veces uno, puede presentarse otro, como a veces el llamado a amar a alguien, ¿no? En pareja, pues sí, es único, es irrepetible, lo amas, pero un día falleció esa persona, por decir algo. ujú. No significa que no pueda volver a aparecer otro llamado de amor por otra persona, ¿no? Igual, si una trayectoria vocacional se frustra, no, por ejemplo, una bailarina tiene un accidente, ya no puede cumplir con esa vocación, no significa que no pueda aparecer otro llamado distinto. La realidad pues está abierta a las posibilidades de distintos llamados y de distintos valores. Sí, de ahí que sea tan importante escuchar el llamado, digamos, el primero que tengamos, y los de después, ¿no? Estar escuchándonos todo este tiempo para descubrir mi vocación, por decirlo de algún modo, la original, o las que por diferentes circunstancias la vida me vaya orillando a descubrir. A mí me sorprende mucho la gente que desde muy pequeños ya saben, ¿no? Cuál es su llamado? Desde niños ya saben cuál es su llamado. Para otros lleva tiempo y no es tan claro. Y bueno, llegamos a la adolescencia y al menos aquí en México tenemos que elegir carrera en la adolescencia cuando estamos más confundidos. Pero bueno, ahí se queda, ahí está el llamado para ser escuchado en algún momento, ¿no? Pero hay que estar atentos a conocernos, a dejar que ese llamado nos susurre al oído o nos grite fuerte desde esta parte sabia y auténtica que todos tenemos en nosotros. Y bueno, Ujú, me ujú. estaba saliendo lo poeta, mi Dani, pero ¿qué piensas? No de mis dotes de poetisa, sino de la forma en de descubrir mi vocación. Pues bueno, decir que yo creo que tienes también por ahí la vocación de poeta, nada más que tienes que, pues ahora sí que responder a ella. Pero fíjate, cuando mencionabas que efectivamente, ¿no? Hay quienes desde muy pequeños descubren su vocación, me acordé del propio Víctor Frank. Desde pequeño sabía que quería ser médico. Lo que no tenía tan claro era su especialidad, pero ya tenía parte de su vocación descubierta y todavía tenía que descubrir la otra parte, ¿no? Que era su especialidad. Y como bien señalas, muchas veces en la adolescencia, pues no se tiene la claridad, se está en el ruido. Y es que la vocación como llamado, pues ese es un llamado y hay que estar, me gustaría subrayar esta palabra que mencionaste, atentos. Fíjate que a mí me sucedió en una ocasión que yo iba tan ensimismado en mis pensamientos, iba caminando por la calle y mi celular estaba suene y suene y suene, y a mí me parecía como un ruidito raro, lejano, no le tenía nada de atención, que no me daba cuenta. Y es que es eso, si uno está ensimismado, si uno está distraído, ¿cómo va uno a poder descubrir su vocación? Hay que Ujú. estar atentos, atentos no al celular, sino Sí. atentos al llamado de la vida, para que uno pueda descubrir precisamente su vocación. Si uno se la vive distraído, pues difícilmente va a encontrar su vocación. Y es lo mismo el sentido. Hay que estar atentos para Ujú. poderlo descubrir, para poder saber por dónde. Tanto la vocación como el sentido, para poderlo encontrar, hay que estar atentos. Eso pues es lo que a mí me gustaría subrayar y es con lo que yo iría cerrando. ¿Tú cómo irías cerrando? Fíjate, hay una frase que a mí me gusta que se le atribuye a Pablo Picasso, que las Ujú. musas te encuentren trabajando. O sea, la inspiración llega cuando estamos haciendo, cuando estamos trabajando. A mí me gusta decir que la suerte y la inspiración
nos encuentran trabajando. Y creo que pasa lo mismo con la vocación. Cuando no estamos muy seguros, cuando no está este llamado como a Víctor Frankl, ¿no? Desde pequeños, creo que solo lo podemos saber creando, ¿no? Entregando nuestros dones al mundo. Por una parte conociendo, sabiendo qué son los dones que puedo entregar al mundo y después entregándolos. Así que yo sugeriría que se conocieran, que trabajaran, porque los dones solo son dones cuando se comparten con el mundo, cuando se donan. Y si no los compartimos, se nos echan a perder. Así que entre más los compartimos, más probable es que encontremos nuestra vocación y uno de los muchos sentidos que nuestra vida puede tener. Me ha gustado mucho lo que has mencionado. Fíjate, cuando uno está perdido en un bosque, ¿qué tienes que hacer para salir de ese bosque? Pues si vas caminando en línea recta, completamente en línea recta, en algún momento tienes que salir del bosque. Si vas siempre en línea recta, es decir, si te estás moviendo, sales de la confusión. Pero eso es movimiento. En la vocación, el sentido no se van a encontrar estando estático, esperando que alguien te rescate, esperando que alguien te dé en charola de plata tu sentido y tu vocación. No. Para salir del bosque, para que las mozas lleguen, hay que caminarle, hay que trabajarle. Aunque vayas caminando y vayas trabajando, a veces en un principio sin orientación, sin saber si, bueno, este realmente es el camino que me va a llevar a salida, pero solamente caminando es cuando realmente logras salir. Solamente trabajando es cuando realmente te llega la inspiración, te visitan las musas. Solamente en acción, en actividad. Y para encontrar hay que moverse, no hay de otra. Y moviéndose llegan las cosas. Exacto, mi Dani. Pues yo también coincido contigo y pues creo que con esto terminamos, ¿no? Agradeciendo mucho su escucha, sus comentarios y agradecemos también que se suscriban al canal para que no se pierdan los contenidos y que compartan, porque ustedes no saben a quién le pueda llegar este video que lo esté necesitando el día de hoy con todo lo que hablamos aquí, sobre todo si son adolescentes en edad de elegir la carrera, si van a estudiar la universidad o qué van a hacer. Entonces, pues les agradeceremos que lo compartan. Bueno, mi Dani, pues fue un gusto para mí compartir contigo esta dosis semanal de sentido. Para mí también ha sido un gusto, les agradecemos a todos y eres súper chispa. Gracias por esta dosis de sentido. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta la otra.